quiero hablarles voy a seguir hablando de la verdad. Desde el día martes creo que el evangelista trajo la idea de hablar de la libertad, ¿sí? De la libertad él estuvo hablando y hemos estado en derredor de eso. Usted sabe que la palabra es muy profunda y hay mucho que decir. Entonces quiero seguir rondando con la palabra libertad, a la cual el Señor nos ha llamado. Que nos vaya quedando bien firme, bien sólido la libertad. Usted sabe que si Él vino a traernos una libertad, en realidad Él quiere traer una completa libertad. Él no quiere traernos una libertad a media, sin lugar a dudas. Se imagina que Él se despoja de quien es, viene a la tierra a hacer semejante sacrificio, no para dejarnos a media, ¿o sí? No va a traer una media libertad. La idea es darnos toda la libertad. Como Él bien lo dijo, la verdad os hará libre, ¿sí? Entonces, el de poder saber de que la verdad nos va a traer toda la libertad que necesitamos va a ser importante. Así que quiero salir de Santiago 2.12, quiero que me siga. Vamos a ir a buscar Santiago 2.12. Dice así: así hablad y así haced como los que habéis de ser, ¿qué? Juzgados. Juzgados por la ley de la libertad. ¿Sí? Mire que acá hay una cosa que por ahí no nos gusta mucho, la palabra juzgar, ¿sí? No nos gusta ser juzgados. Pero detrás de este juicio que vemos acá, vemos que hay una ley de la libertad por la cual vamos a ser juzgados. Entonces es obvio que el Señor nos quiere verdaderamente libres, ¿sí? Fíjese que nos va a juzgar por una ley de libertad. Entonces, sin lugar a dudas, es que Él quiere llevarnos a toda libertad. No podemos quedar con una libertad a media porque vamos a ser juzgados, como dice ahí la Escritura, por una ley de la libertad, ¿sí? Entonces, que seamos entonces muy libres va a ser importante para con nosotros que podamos encontrar la verdadera libertad. Usted sabe que cuando a juicio se refiere, el de ser juzgado, el Señor, por ejemplo, dice en una oportunidad en la Escritura, el juicio comienza ¿por dónde comienza? Por la casa. ¿La casa de quién? De Dios, ¿sí? El juicio comienza por la casa de Dios. Es más, después agrega, y entonces ¿dónde quedará el impío y el pecador? ¿Sí? El que no vive una vida de piedad y el pecador. Pero el juicio comienza por la casa. Comienza por la casa de Dios. Y usted sabe que cuando hablamos de la casa del Señor, el mismo Jesús dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, ¿sí? Hay muchas moradas. Entonces lo que necesitamos saber de que en la casa de Dios hay un lugar específico donde Él nos va a juzgar con la ley de la libertad. Juzgar con la ley de la libertad no es para que tengamos temor. Yo no sé cuántos le tienen temor al juicio, ¿sí? Pero fíjese lo que dice el Salmo 19:10. Vamos a ir rápidamente allá para que leamos también rápidamente. Rápidamente usted vaya guardando lo que leemos, todo rápido, todo vaya haciéndolo rápido. Porque nosotros, por ejemplo, le tenemos miedo al juicio, pero fíjese lo que la palabra dice en cuanto al juicio, ¿sí? Deseables son más que el 9, ¿no? El 9. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Y los juicios de Jehová son verdad. Todos, ¿qué? Justos, deseables más que el oro y más que mucho oro afinado. Y aparte más dulce que la miel que destila del panal. Así que si tuviéramos que redefinir juicio, por este salmo podríamos decir que los juicios del Señor son verdad, son justos, son deseables y dulces. Entonces no es para tenerle temor al juicio. Y menos si en realidad Él nos quiere llevar a una libertad, a una ley de la libertad por la cual yo voy a ser juzgado en esta calidad. Entonces por eso es importante que nosotros podamos conocer la verdad
La verdad que está en las Escrituras para que nosotros podamos entender qué es o a qué el Señor nos quiere llevar. Usted sabe que recién, por ejemplo, decíamos la idea de que el juicio comienza por la casa de Dios y nos preguntaríamos por qué parte de la casa de Dios. Sin lugar a dudas no empezaría por la primera parte. Ustedes saben que a la hora de entrar o comenzar a andar en las cosas de Dios, comenzamos como que, ¿cómo empieza una persona a caminar en la casa de Dios? Como un creyente, ¿sí? Como un creyente. Entonces está dando los primeros pasos como un creyente. Usted no lo va a llevar a juicio a un creyente. Pero la Biblia nos muestra que el creyente va adquiriendo estaturas, ¿sí? La Biblia nos dice que el creyente tiene que ir adquiriendo estatura, entra en la casa de Dios como un creyente, pero después pasa a ser un servidor, ¿sí? Comienza a servir. Una vez que se empieza a involucrar en la casa del Señor, empieza a ir como un servidor. ¿Y después qué vendría? Un discípulo, ¿sí? Un discípulo. Después, un colaborador. Y después, un hijo. Y después, o sea, son de los distintos pasos por lo que va siendo llevado un creyente. Entonces, a la hora de que en la casa de Dios se vaya a hacer juicio, ¿sí? Con el creyente, ¿con quién se haría? ¿Con el que recién comienza? Con el hijo, ¿sí? Con el hijo. Entonces, una de las cosas que quiero mostrarle, que en la calidad de primogénito, usted lo ha leído otras veces, yo quiero volvérselo a citar, Hebreos 12:23, ¿sí? Donde el Señor comienza a hacer estos juicios en nuestras vidas y probarnos, porque si nosotros decimos que andamos en la ley de la libertad, vamos a ser escaneados para ver si yo ando en la ley de la libertad, ¿sí? El juicio va a ser probado según la ley de la libertad. Entonces me va a escanear el Señor, pero me va a escanear cuando yo ya tenga la calidad de primogénito, ¿sí? Mire cómo dice acá. Verso 23. La congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios el juez de todos. A los espíritus de los justos hechos perfectos, ¿sí? En esta calidad de la parte de la casa de Dios es una congregación donde están en calidad de primogénitos, ¿sí? Y Él está como un juez. Él está ahí como un juez, entonces está en una calidad donde que si yo ya estoy en calidad de primogénito, Él tiene que escanearme a ver si yo vivo según la ley de la libertad. Ahí a mí me va a probar si yo estoy viviendo la ley de la libertad, ¿sí? Recién dijimos que los juicios no es una cosa tan terrible. En los juicios dice, los juicios son verdad, los juicios son justos, ¿sí? Más deseable que el oro, porque el oro tiene un precio, ¿sí? ¿Tiene un precio el oro? ¿Con qué se aprecia el oro en las Escrituras? ¿Con qué? Con la fe. Dice el apóstol Pedro, la fe más preciosa que el oro, ¿sí? Entonces, esta ley de la libertad se me aprecia por la fe, ¿sí? Y todo esto podríamos decir también con la revelación. Porque dice que estos juicios son dulces, como la miel. Y la miel es figura de la revelación. Entonces todo esto que va trayendo el Señor es por revelación, no es forzado, se me va a revelar, ¿sí? Se me va a revelar la ley de la libertad y yo voy a poder ser escaneado a ver si realmente estoy siendo llevado por la ley de la libertad, ¿sí? Si se me reveló, si en mí está operando una fe que es más preciosa que el oro. Entonces tiene que operar en mí una fe que tiene que ser más preciosa que el oro. El apóstol Pedro dice que la fe es probada, ¿o no? Cuando dice que es más probada más preciosa que el oro, dice va a ser probada, ¿sí? Va a ser probada con fuego para ver si es hallada en la calidad en la que el Señor quiere.
Entonces yo quiero ir a la ley de la libertad. Quiero mostrarle que en nosotros tiene que operar la ley de la libertad, ¿sí? Si no opera en nosotros la ley de la libertad, ¿qué otra ley podría estar operando? Vamos a irnos al libro de Romanos. Libro de Romanos 7:24. Entonces vamos a ir a ver que logremos ser manejados por la ley de la libertad. Fíjese, el apóstol Pablo está hablando del pecado. Si bien pareciera que él se refiriera a sí mismo, es obvio que él habla en tercera persona. Dios le bendiga. Él habla en tercera persona como por respeto. Vio que a veces uno habla en primera persona, generalizado para no ofender a nadie, porque no es lo mismo que yo diga los pecadores, a que uno dice cuando uno anda en pecado, ¿sí? Uno se involucra como para no ofender a los presentes, pero es obvio que no es la calidad la que está hablando, que está el apóstol Pablo, puesto que después les dice cómo hay que andar, ¿sí? Entonces él está hablando allí en primera persona, pero no porque a él le esté ocurriendo. Fíjese cómo él dice: miserable de mí, ¿sí? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a qué ley? A la ley de Dios con la mente, más con la carne a la ley del pecado. Fíjese que acá se ven dos leyes. La ley de Dios que opera en la mente, pero la ley del pecado que opera en la carne, ¿sí? Que opera en la carne. Entonces él muestra allí un conflicto que puede haber en un creyente. Según el apóstol Pablo, ¿en calidad de qué está ese creyente? Miserable. Ahora, ¿nos ha llamado el Señor a vivir miserablemente? No, no. Pero cuando hay estas dos leyes confrontándose en mi vida, según el apóstol soy un miserable. Pero Dios no nos ha llamado a vivir miserablemente. Y uno puede decir, pero no está hablando de los creyentes. Usted sabe que la iglesia de la Odisea, si uno lee, y es una iglesia en el Apocalipsis, y él les dice, ustedes son ciegos y miserables. Una iglesia de creyentes que vive miserablemente porque no sabe o no ha encontrado la ley de la libertad. Vive en una confrontación de la ley de Dios con la ley del pecado, ¿sí? Usted sabe que la ley del pecado que opera en nosotros, no hace falta que nosotros hagamos cosas groseras para que opere la ley del pecado, ¿sí? Todo lo que sea errarle al blanco, o sea, esté en desobediencia o contrario a lo que Dios quiere, sería pecado. Saber hacer lo bueno y no hacerlo, ya sería, ¿sí? Entonces, fíjese que en nosotros puede confrontarnos estas dos leyes, ¿sí? Mire, para que usted vea cómo viene diciendo el apóstol, súbalo un poquito para que usted vea, póngalo desde el verso 16, por ejemplo, para que usted vea la condición del miserable. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, en mi carne, no mora el bien, pero el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Entonces lo que trata de hacer de que hay una confrontación. Quiere hacerlo, sabe que hay que hacerlo, pero no puede.
hay algo que se le resiste, aprueba que la demanda de Dios es buena, pero no puede hacerlo, no lo puede llevar a cabo. Y eso lo deja en condición de un miserable. Entonces necesitamos la ley de la libertad, porque si no soy un creyente, pero un miserable. Un miserable sabe que Dios le pide cosas, sabe que Dios lo quiere llevar a cosas, sabe que es buenísimo, pero a la hora de hacerlo, no lo puede hacer. Miserable de mí. ¿Sí? Ahora fíjese, termine de bajarlo hasta donde termina el versículo. Miserable de mí, dice, gracias a Dios, doy a Dios por Jesucristo. ¿Sí? Pero yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, para con la carne a la ley del pecado. ¿Sí? Qué triste llegar a un creyente en esa condición. Le falta libertad. Le falta libertad. Póngamelo el versículo que va abajo, que ya vendría siendo el capítulo 8. Páselo ahí arriba el capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Pero quiero que se quede con esto. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Para que los que no andan conforme a la carne. Diga, para los que no andan conforme a la carne. ¿Qué condenación llevarían los que andan conforme a la carne? Según el apóstol Pablo. ¿Sabe? ¿Vio que decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? De muerte. Él usa una figura que se usó en antaño, ni siquiera en el tiempo de él, mucho antes se había usado un formato de condenar al hombre. El hombre cuando mataba a alguien, ¿sí? Lo que hacían, le colgaban al finado, se lo colgaban en la espalda. Entonces lo tenía que arrastrar. Esa era la condenación que llevaba. Arrastraba al que había muerto, al que había matado. ¿Usted sabe lo que es arrastrar un muerto? Feo arrastrar un muerto. ¿Sí? No obstante, si a eso le agregamos que el muerto se iba descomponiendo y le iba pudriendo la espalda. Se terminaba siendo uno, él y él, muerto. El apóstol usa esa figura, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? De muerte. ¿Por qué? Porque el creyente, ¿hemos matado cosas? ¿Ha matado cosas usted en su vida? Claro. De hecho, el Señor lo primero que nos pide cada vez que entramos en su camino, lo que pide es que nosotros matemos cosas en nuestras vidas. ¿Pero usted sabe lo que es arrastrar un cuerpo muerto? ¿Se hace pesado o no? Se hace pesado arrastrar un cuerpo de muerte. Póngame el versículo 10. Nosotros, si no nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, porque dice, los que andan en la carne, no, esta condenación no para los que andan en la carne, sino los que andan en el Espíritu. Porque si no, no es que está condenado al infierno, vive una condenación. Vive la condenación de arrastrar el muerto, su propio muerto, el mismo que él mató. Fíjese cómo dice ahí. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está como muerto. El cuerpo está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Sí? Pero dice, pero, ¿sí?
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también, ¿qué cosa? Vuestros cuerpos mortales, ¿sí? Entonces la idea era de que yo no viviera conforme a la carne, pero tampoco era de que matara cosas en la carne y las comenzara a arrastrar, porque no hay libertad. No hay libertad. Lo que se necesitara era vivificarlo o resucitarlo. Lo que necesitaba era matar cosas y después resucitarlo y que se pudiera manejar con la misma vida y con el mismo ímpetu con que antes hizo cosas malas, ahora hacer cosas buenas. Si no sigue habiendo una confrontación, donde yo he matado cosas, donde yo sé que hay un montón de cosas que no la puedo hacer, pero vivo miserablemente arrastrando un cuerpo muerto, ¿sí? Arrastrando un cuerpo muerto. Y uno dice, pero ¿y dónde está el pecado ahí? Si el cuerpo solamente está muerto y yo lo estoy arrastrando, lo que estoy diciendo es que no estoy viviendo en la libertad a la que nos llamó el Señor. Usted sabe que, por ejemplo, el Señor Jesús les dijo al menos los que llevaban el sacerdocio y esas cosas, ¿no? A los escribas, le dice a los judíos, ustedes, por ejemplo, dice, ustedes no cometen adulterio, pero el adulterio lo tienen acá, ¿sí? Entonces no había libertad en ellos. No se trata de que yo a la carne la lleve al adulterio. No tengo libertad si todavía sigue habiendo algo del pecado en algún lugar de mi vida. Lo mismo me está llevando a una ley de pecado. Ahora quiero mostrarle algo, a ver si se lo puedo mostrar. Vamos a ir a Juan 8:31. Juan 8:31. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, doy gracias a Dios por Jesucristo, pero con la mente sirvo a Dios y con la carne sirvo a la ley del pecado. Vuelvo a repetir, no habla de sí, pero está poniendo una figura de que se puede tener a Cristo y todavía vivir en esa condición. Se puede creer en Cristo y estar viviendo en esa condición si yo no me dejo guiar por el Espíritu. En Juan 8:31, cuando el Señor dice que la verdad les iba a hacer libres, se lo dice a quienes. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían ¿qué? Creído, son creyentes en Jesús. Por eso después de haber creído en Jesús, Él les dice que permanezcan ¿en qué? En su palabra para ser verdaderamente libres. Van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. Pero que solamente crean en Él no puede hacerlos libres. Falta algo más para ser verdaderamente libre. Según el apóstol Pablo, es de que el Espíritu después me guíe, pero con la conducción de la palabra, ¿sí? Ahora fíjese en la condición que estos han creído en Él, ¿sí? Fíjese cómo ellos han creído en Él. Vamos a levantar unos versículos más arriba. A ver, póngalo. Porque han creído en Él. Ponga el versículo anterior. El 30. El verso 30 dice, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. ¿Sí? Habían creído por las cosas que Él había hablado. Ven, mire lo que viene hablando Él. Verso 26. Verso 26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo he oído de Él, esto hablo al mundo. Pero dice el versículo que sigue que ellos no entendieron que Él hablaba del Padre. ¿Sí? Él viene hablando del Padre, él les viene diciendo la verdad, pero ellos no entendieron que hablaba del Padre. Pero ellos entendieron algo que a ellos les gustó, la palabra juicio.
Muchas cosas tengo que decir y que juzgar. Usted sabe que la religión siempre le ha gustado ¿qué? Juzgar. A la religión le gusta juzgar. Y cuando de juzgar se trata, uno es el primero para juzgar a otro. El problema es que nunca nos juzgamos nosotros mismos. Nunca nos sentamos a ver qué juicio puedo hacerme. Pero el juzgar al otro nos encanta. A la religión siempre le gustó juzgar a otro. Cuando él habló de juzgar, a ellos les gustó. Dijo, este va a traer las cosas en orden. Acá a las prostitutas las va a dejar en su lugar, a los homosexuales los va a dejar en su lugar, vamos a dejar todas las cosas limpias acá. Lo que él no sabía de que venía a juzgar cosas mucho más profundas. Cosas profundas. Pero a ellos les gustó la idea de juzgar, como a toda religión. Cada vez que uno habla de querer dejar las cosas en claro, a la gente religiosa le gusta. Pero Dios viene a juzgar con una ley ¿de qué? De libertad. Pero la idea es de verdadera libertad. Y de libertad a todos. De una libertad completa. No solo de las cosas que yo juzgo, sino de las cosas que Dios ve y me juzga. Porque Dios quiere limpiar con todo. Dios quiere traer una verdadera libertad. No podrá traer una verdadera libertad a los que son primero, a los que recién entran, a los que son creyentes, pero que tienen que saber que van a tener un momento, ¿sí?, en que van a ser juzgados como con esta verdadera ley, la verdadera ley de la libertad, pero en calidad de primogénitos. Porque Dios no juzga a cualquiera, por eso es lo que le quiero mostrar. Eso es lo que le quiero mostrar. Que los juicios de Dios son deseables y que son dulces, pero tiene que ver con lo que el Señor estuvo enseñando. Vale. Entonces vemos que lo que Él estuvo hablando es de juzgar, ¿sí? Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, ¿sí? Pero dice que no entendieron de qué hablaba del Padre. Vamos a bajar. Cuando Él les dice, ustedes han creído en mí, han creído que lo que yo vengo a hacer son las cosas correctas, pero yo tengo que decirles que ustedes, si conocen toda la verdad, van a ser verdaderamente libres. Síganlo bajando, vamos a leer el verso 35. Fíjense cómo le dice acá. Jesús le respondió, verso 34, Jesús les respondió diciendo, de cierto os digo, que todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Entendiendo que pecado no es aquello solamente que nosotros entendemos como pecado, sino aquello que Dios ve en nosotros como pecado. Si Dios ve en nosotros pecado, nosotros somos esclavos de eso. Estamos atados a eso. Somos siervos de eso. Verso 36. Así que si el 35, el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces la libertad que venía a traer Jesús era la libertad del Hijo. Diga conmigo, la libertad del Hijo. Pero no solo porque Él era el Hijo y venía a traer una libertad, sino porque lo que dice el verso anterior. Porque si nosotros nos vemos como hijos, tendríamos una libertad, ¿sí? Una libertad de permanecer en Dios para siempre. De permanecer para siempre en Dios si nos halláramos como hijos y no como esclavos. ¿Por qué como hijo y no como esclavo? Porque la ley, hablando de leyes, ¿sí?, la ley tenía una libertad para los esclavos. Cada 50 años había que darle libertad al esclavo. Entonces el esclavo tenía la libertad de irse, de hacer lo que bien le pareciera con su vida.
¿Los hijos tienen la libertad de hacer lo que bien le parece con su vida? Jesús lo mostró que no. Jesús mostró que el hijo no hace lo que bien le parece. Pero eso lo vino a mostrar Jesús. Jesús dice, yo no hago lo que bien me parece, yo hago lo que me envió mi Padre. Yo no digo nada que no me haya dicho mi Padre. Y él obedeció a su Padre ¿hasta dónde? Dice la Escritura, por cuanto fue hijo, obedeció. Por cuanto fue hijo. Porque los que no son hijos no obedecen. Entonces la verdadera libertad se alcanza cuando uno es hijo. Porque uno es libre para hacer lo que bien le parece. Cuando uno es esclavo del pecado, uno es libre para hacer lo que bien le parece, pero no lo que le parece bien a Dios. Cuando uno anda en la ley de la libertad, Jesús obedeció voluntariamente. Voluntariamente. A él no le obligaron, porque Dios no pretende obligar. Por eso es que quiere que seamos guiados por el Espíritu, porque lo que quiere hacer el Espíritu en nosotros es convencernos de quién somos y para qué. Pero no obligarnos, pero sí convencernos, para que nosotros tengamos una verdadera libertad, una verdadera libertad opcional y sabiendo por qué le sigo. Entonces encontrar esta verdadera libertad va a ser importante para con nosotros. Nos vamos a volver a ver el libro de Romanos. En el 10 había dicho que Romanos 8:10 decía que el cuerpo está muerto, ¿sí? Nuestro cuerpo está muerto. Y dice el verso 13, para no leer tanto. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Entonces, el de poder cambiar el espíritu de esclavitud o el espíritu de ser siervo del pecado. El que yo tenga la libertad, por eso decíamos que los esclavos tienen una ley. Ley de ser libres y de hacer lo que bien le parecía, de irse de la casa. No tenía que quedarse en la casa. Pero lo que le quería enseñar Jesús, que si ellos permanecían en la palabra, se iban a encontrar como hijos. En algún momento de la vida, escudriñando las Escrituras, se iban a encontrar como hijos y iban a permanecer en la casa del Padre, pero con toda la libertad de un hijo. No con la libertad de un siervo, de sentirse que está ahí porque no tengo otra cosa que hacer. Es que si no estoy condenado y si no, porque eso es ser miserable. Vivir miserablemente. Y Dios quiere que nosotros hallemos la verdadera libertad. Él quiere que nosotros encontremos la libertad. Pero la libertad la vamos a encontrar cuando nos sintamos verdaderamente hijos. Si no me siento culpable, hermano, me siento condenado, me siento de que hay cosas que no las estoy haciendo y eso... Porque me siento que no la estoy haciendo, pero no las hago. Porque fuera que me siento que no la estoy haciendo y salgo corriendo a hacerla, pero no las hago y me siento condenado. ¿Y sabe por qué me siento condenado? Porque arrastro al miserable. Digo, el miserable soy yo y arrastro el cuerpo de muerte. Arrastro el muerto. Pero no es la condición en la que el Señor nos quiere, no es esa la condición. Por eso dice, permanezcan en la palabra hasta que se les revele, que el Espíritu pueda revelarles, ¿sí?, la condición.
La libertad en el Señor tiene que lograr ser gloriosa para nosotros. Y el Señor quiere llevarnos a eso, ¿sí? Por eso es que necesitamos permanecer en la palabra. Vamos a leer Romanos 8:13, lo leímos, ¿sí? El de que nosotros, el Espíritu dice quiere guiarnos, ¿sí? No quiere forzarnos, quiere guiarnos, ¿sí? Quiere guiarnos. Vamos a leer Juan 16:13. El Señor Jesús también dijo, yo a la verdad no juzgo a nadie, ¿sí? Yo en realidad no soy yo lo que los voy a juzgar. En realidad yo no he venido. 16:13. Fíjese cómo dice ahí. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Sí? Entonces esa es la condición del Espíritu, ¿sí? Hablará de lo que oye de Dios y nos hará saber las cosas que habrán de venir. Eso es el Espíritu de verdad, ¿sí? Él os guiará a toda verdad. Cuando el apóstol Pablo dice que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu, ¿sí? Se refiere al Espíritu de verdad que nos va a guiar. ¿Por qué hacemos esta connotación? La Biblia dice que por el Espíritu nosotros recibimos dones, ¿sí? Lo dice la carta a los Corintios, dice, algunos tienen dones de sanidad por el mismo Espíritu, otros dones de hacer milagro por el mismo Espíritu, otros tienen dones de ciencia por el mismo Espíritu, ¿sí? Pero una cosa es aquellos dones y aquellos regalos que nos puede venir por el Espíritu, los ministerios que pueden venir por el Espíritu, a que el Espíritu de verdad nos guíe. El que yo tenga un don no quiere decir que tenga el Espíritu de verdad. No solo a los corintios el apóstol Pablo le habla así, le habla también a los romanos en cuanto a los dones. Entonces él tiene que aclarar de que el que nos tiene que guiar es un espíritu de verdad, ¿sí? El espíritu que me trae a la verdad, el espíritu que me conduce a la verdad. Y eso lo hará por la palabra. Lo hace por la palabra, no lo hace a través de los dones, lo hace a través de la palabra. Si permanecieres en mi palabra, ¿sí? Vamos a leer el capítulo 14 de Juan. Necesitamos ser guiados por el Espíritu de verdad. El Señor Jesús dijo que el Espíritu iba a venir sobre nuestras vidas. A ver, váyase más adelante, porque no he anotado este versículo. Un poquito más. Vamos a leer desde ahí. El verso 12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, aún mayores hará porque yo voy al Padre. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Sigamos leyendo. Si me amáis y guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Ahora, fíjese, antes le había dicho, y lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. No hay problema de que ustedes le pidan al Padre y que se haga. Si algo pides en mi nombre, yo lo haré. Pero si me amáis y guardáis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Pero yo rogaré al Padre si ustedes guardan mis mandamientos.
Si nosotros no somos de enfocarnos a guardar su palabra, ¿qué es lo que el Señor Jesús le quiere decir a los que han creído en Él? Lo que les quiere decir el Señor Jesús a los que han creído en Él es que permanezcan en su palabra. Pueda venir el Espíritu de verdad y encuentren toda la verdad. Si no, se quedan a media. Se quedan con que han creído en Él, se podrían quedar todavía encima de que oran, ¿sí? Que oran y el Señor le contesta la oración. Pero si me amáis y guardáis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Pero primero tienen que guardar mis mandamientos para que yo le ruegue al Padre que les mande el Espíritu de verdad. Si el Espíritu de verdad no viene, nosotros andaremos en mucha confusión. Y con todos los dones, y con todos los ministerios, y abriendo un montón de iglesias. Pero no conoceremos la verdad. Y si no conocemos la verdad, no solo no estaremos verdaderamente libres, seremos verdaderamente miserables. Siempre andaremos arrastrando algo. En algún momento me enteraré que estoy arrastrando algo. Por eso es que el Señor nos quiere llevar a la verdadera libertad. Vamos a leer Romanos 1:17. Dijimos que el Señor quiere llevarnos a una libertad bien profunda, una verdadera libertad, porque Él nos va a juzgar. Diga conmigo, a juzgar. Por la ley de la libertad. Entonces necesitamos encontrar la libertad antes, ¿sí? Porque si no encontramos la libertad antes, podemos tropezar con esto. Romanos 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá, ¿sí? Entonces el juicio de Dios, ¿sí? O la justicia de Dios se revela por fe, ¿sí? Por fe, y no solo por fe en Jesucristo, sino para. Comienza por la fe en Jesús y después Él para. Por eso Jesús dice, ustedes han creído en mí, tienen una fe. Ahora lo que nos vamos a enterar es el para qué. Comenzaron con la fe en mí, ahora nos vamos a enterar el para qué. Vamos a las Escrituras. Vamos a profundizar en la Escritura para saber el para. ¿Sí? ¿Para qué? Para que vivan como un justo por la fe. ¿Sí? Para que viva como un justo por la fe. Pero no solo la justicia de Dios se revela por fe. También porque la ira de Dios también se revela. Cuando se revela la justicia de Dios, también se revela la ira que hay en la tierra. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Sí? Entonces fíjese que prácticamente podríamos decir se dan juntas. Se revela la justicia de Dios y se empieza a revelar el para qué de la fe. Se empieza a revelar al justo viviendo por fe. Y eso comienza a hacer de que se revele que en la tierra hay hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces poder ver cómo se está deteniendo la verdad injustamente va a ser bueno que lo podamos ver. Porque nosotros decimos, por ejemplo, qué injusticia que hay en la tierra, ¿por qué Dios permite todo eso? Y le echamos la culpa a Dios o no. Le echamos la culpa a Dios de todo lo que pasa en el mundo, ¿sí? Entonces el de poder ver de que en realidad son hombres que han detenido con injusticia la verdad.
se ha detenido con injusticia, la verdad. Entonces, cuando se revela aquella justicia, la justicia de Dios, también se revelará la injusticia, ¿sí?, de la ira de Dios en la tierra. Quiero mostrarles el libro de Efesios. Vamos a irnos al libro de Efesios, capítulo 2. Entonces el Señor Jesús lo que quiso mostrar de que la verdadera libertad la tienen los hijos, ¿sí? No solo la traía Él como hijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, sino que mostraba de que sintiéndonos hijos. Por eso en el versículo anterior dice, el siervo no permanece para siempre, el esclavo no permanece, el hijo sí. Si ustedes son verdaderamente hijos como yo, si ustedes logran lo que yo hice, ustedes van a encontrar la verdadera libertad. La libertad que los hace libres. Si no, la otra libertad es la libertad que ustedes manejan. La libertad de hago lo que quiero. Cuando me quiero me quedo en mi casa, cuando quiero no voy a la iglesia y cuando quiero no hago nada y cuando quiero no sirvo a Dios. Porque no quiero y tengo la libertad para hacerlo. ¿Y eso es libertad? Claro que es libertad. Pero no es la libertad a la que nos llamó el Señor. Entonces allá la libertad va a ser preponderante. Efesios 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de lo mismo que los demás, ¿sí? Entonces fíjese, de esta condición nos ha sacado el Señor, en esta condición ha quedado el resto, ¿sí? En esta condición entonces la que está el planeta, hijos de ira. Hijos de ira, que como dice Romanos, son los que detienen con injusticia la verdad. Están deteniendo la verdad con injusticia, ¿sí? Entonces hay hombres que están deteniendo la verdad con la injusticia. Ahora, desde esa calidad nos saca del Señor de ser hijos de la ira. Si nos saca de ser hijos de la ira es para que seamos hijos de otra cosa, ¿o no? Claro. Entonces, por eso es que lo que nos quiere mostrar el Señor, que nos sacó de esa condición. Éramos hijos de la ira porque andábamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Entonces eso por naturaleza ya nos dejaba hijos de la ira, de los que detienen con injusticia la verdad. Ahora, no dice que los deseos de la carne sean malos, pero sí los deseos de la carne. Y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Ahora, no solo está la condición de la calidad en la que estábamos antes, sino en la condición de la que podemos estar ahora, según el versículo 2. Lo llama hijos de desobediencia. Opera un espíritu donde ya no somos hijos de la ira, no estamos junto con el resto, no estamos junto con los demás, pero estamos en una condición de miserable de mí. Miserable de mí porque todavía llevo colgado este cuerpo de muerte que no me deja andar en una libertad, en la libertad de los hijos de Dios, sino que ando en desobediencia. Se apodera de mí la desobediencia. Y uno cree que anda en libertad, porque claro, porque quiero
porque quiero no lo hago, porque quiero no voy, porque quiero no pongo, porque quiero. O sea, todo lo hago con toda la libertad lo hacemos, pero no con la libertad de los hijos, sino con una libertad de siervos, con libertad de siervos. Pero el Señor nos quiere llevar a una perfecta libertad, ¿sí? El Señor todo el tiempo usará la palabra. Usted sabe que el Espíritu, decíamos recién, el Espíritu de verdad me quiere guiar a toda verdad. El Espíritu ha venido para convencernos de la verdad, no para reprocharnos la verdad, sino que nosotros podamos ser verdaderamente libres. Por eso esa congregación donde Él está como juez, a los espíritus los llama justos y perfectos. Porque Él no está allí para condenar, sino allí para trabajarlos y dejarlos con toda la libertad. Los espíritus son justos y perfectos y ellos están en la calidad de primogénito, o sea, en la mejor de las calidades. Ya no puede haber una calidad mejor porque es la calidad en la que obtuvo el Señor Jesús. ¿No fue Él el primogénito de toda la creación? ¿No prometió Él en el lugar donde yo estoy, quiero que ustedes también estén? Entonces, la mejor de las calidades. Entonces solamente lo que nos dice, va a haber un momento en que lo que los voy a llevar es a escanearlos, con la ley de la libertad. Para saber qué ley los maneja a ustedes. ¿Qué ley está operando en ustedes? Pero el Espíritu trabaja para que nosotros logremos esa operatividad. Y tenemos que tenemos que dar la oportunidad de que Él haga esa operatividad. Según el apóstol Pablo, acá tenemos los hijos de desobediencia y los hijos de ira. Una calidad en la que están aquellos que detienen con injusticia la verdad, ¿sí? Los hijos, los que nos sentimos hijos, no podemos detener la verdad. Pero sí podemos quedarnos en desobedientes. Y si estamos en desobedientes, de alguna manera estamos deteniendo la verdad. Fíjese cómo llama entonces a la próxima calidad de hijo, o la calidad que deberíamos tener como hijo en el capítulo 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, ¿sí? Esto es justo. Ahora podríamos decir, está hablando de los padres naturales. Lo hemos repetido muchas veces. Algunos ya ni tenemos los padres naturales y no es la condición en la que debería tenerse a la iglesia para hablarles a los adolescentes. No vamos a decir, en el Señor obedece a los papás, pero sin el Señor, si los que no tienen al Señor pueden desobedecerles. No estarían en los parámetros divinos, ¿sí? Entonces, sin lugar a duda, tiene que ver con la calidad en la que el Señor nos ha puesto a alguien para que nos lleve a toda verdad. El Espíritu que operará para llevarme a toda verdad lo tiene que hacer con la palabra, ¿sí? Dice, el Espíritu de verdad que les enseñará toda la verdad y les enseñará lo que viene. ¿Cómo el Espíritu hace para enseñarme toda la verdad y enseñarme lo que viene? No utilizará hombres, pero hombres que tienen que estar en la calidad de padres, donde se pueda responder a esto. Porque el Señor dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo como hijo les muestro cómo es el camino, cómo es la cosa. No hago otra cosa que no la haga como hijo, para mostrar la calidad en la que se encuentra la libertad. Porque la libertad solamente se encuentra con calidad de hijo, ¿sí? Para el Señor esto es justo. Eso es justo. Ahí hay una justicia para Dios. El de que se pueda responder a esa calidad. Y no solamente eso, incluso fíjese que le habla a uno de los papás, ¿sí?
El honrar al padre y a la madre, que tiene que ver con el primer mandamiento con promesa y tiene que ver con la iglesia, así mirando a la iglesia como esa madre a la que tengo que responderle también. Pero fíjese cuando le habla a los padres: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Porque decíamos que la ira era aquellos que detienen la injusticia. Están en la ira o son hijos de la ira aquellos que no están en el Señor, los que no han creído en el Señor, los que no se congregan, los que no están obedeciendo las cosas del Señor. Esos son hijos de la ira. Entonces no lo provoquen a ira. Por un lado, no provoque que se vuelvan. La única manera de que no se vuelvan y hagan sus propios deseos, los propios pensamientos, su propia naturaleza, es que sean criados en disciplina y amonestación del Señor. Para que no hagan lo que bien les parece a ellos. Para que no manejen su propia naturaleza, que los lleva a hacer lo que bien les parece y no lo que le parece al Señor. Para que no se vuelvan aquella calidad, sino que todavía encima puedan obedecer, porque eso es lo que es justo para el Señor. Que uno pueda andar en obediencia, sabiendo de que estamos siendo guiados a toda verdad. Hay muchas verdades. No hay muchas verdades, hermano, hay una verdad. Entonces, poder lograr llegar a la verdad tiene que ser de que permanezcamos. Permanezcamos hasta que Él nos pueda llevar a esta clara verdad. Nosotros podríamos estar siendo manejados por esta ira. ¿Sabe que no encuentro el versículo que... A ver, creo que es Juan. Juan capítulo 14, verso 17. ¿O ese lo leímos? No, ese no. El de que el Espíritu nos guía a toda verdad, porque la verdad está en su palabra. Porque la palabra no solo contiene la verdad. Ella dice en la Escritura, a ver si es este versículo, es la que me juzgará. Ese ya lo leímos, ¿no? A ver el 16:13. El Señor dijo... A ver, alguna de las maestras que me ayude a buscarlo. El Señor dijo... yo no los juzgo. La palabra los juzgará en el día postrero. Entonces, el Señor dijo: yo no he venido a juzgarlos. Yo lo que he venido es a salvarlos. Yo lo que les quiero es sacarlos de condenación. La que a ustedes lo va a juzgar es la palabra. ¿Lo encontró? Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Póngale el estrón. El día postrero no solamente tiene que ver con este día o con los tiempos que estamos viviendo. El tiempo postrero tiene que ver con la calidad en la que yo voy caminando en el Señor. El Señor no ha venido a condenarme, el Señor ha venido a salvarme, pero hay una palabra que yo tengo que recibir para que yo vaya siendo verdaderamente libre, ¿sí? Una palabra que me lleva a un verdadero juicio en mi vida para que yo sea verdaderamente libre. Llega un momento que vendría siendo, podríamos decir, el día postrero. Póngale el estrón al postrero. Ahí está, mire. En el sentido de contigüidad, en el estado final. En el Señor yo tengo distintos estados. Tengo el estado de creyente donde recién vengo y el Señor dice: si yo no vengo a juzgarte, no me importa en la condición que estés, yo no vine a juzgar, yo vine a salvarlo.
Pero la idea es que en la palabra hay cosas que me llevarán más allá de la salvación. Él vino a salvarme. Pero dice, las palabras que yo he dicho están en el libro, están en las escrituras. La palabra es la que los va a juzgar. Yo no, pero la palabra en algún momento los va a juzgar. ¿Y los va a juzgar en el día? El día postrero, vuelvo a repetir, entonces no tiene que ver solamente con un tiempo. Y estamos viviendo el día postrero. Sino que tiene que ver con un tiempo en mi vida. Hay un tiempo en mi vida, un estado final en mi vida, o voy a ser toda la vida niño. ¿Habrá un tiempo donde el Señor quiere reclamar cosas en mi vida? El estado final es el de primogénito. No hay más estado después de primogénito. En mi estado final, ¿cuántos primogénitos quieren haber acá? Yo no sé cuánto le falta a usted para el estado final. Pero usted como un infante no se puede quedar. No se puede quedar como un creyente porque usted hace mucho que creyó. No le voy a preguntar a cada uno cuánto hace que creyó. Pero nuestro estado tiene que ir creciendo. Y nuestro estado tiene que llegar a primogénito, es la calidad de la estatura a la cual Él nos llama. Ahora en la calidad de primogénito, que sería mi estado final, la palabra tiene que comenzar a juzgar cosas en mi vida. Entonces un creyente que recién empieza no puede decir miserable de mí que llevo este cuerpo muerto. Pero uno que ya va pisando la congregación de los primogénitos debería cuestionarse si lleva arrastrando al miserable. O miserable de mí que llevo arrastrando. ¿Cuánto tiempo voy a arrastrar un cuerpo muerto? ¿Cuándo voy a encontrar la verdadera libertad? ¿Cuándo me voy a hacerme sentirme verdaderamente libre? Tengo que sentirme verdaderamente libre. Vuelvo a repetirle, el Señor no vino a condenarnos, pero sí nos quiere libres. Él vino a traernos libertad. Y la idea de Él es que halláramos la completa libertad. Verdaderamente libres. ¿Sí? Romanos 8:19 dice que la creación entera está esperando esto. 8:19 de Romanos. La creación no lo sabe, pero lo está esperando. Estas son una de las cosas que el Espíritu de verdad me dice, porque dice que el Espíritu de verdad vendría a mostrarme las cosas que van a venir. Para eso viene el Espíritu de verdad, no solo para mostrarme la condición en la que estoy, sino las cosas que están por venir. Y una de las cosas que están por venir, y el Espíritu de verdad lo sabe, es que la creación toda está en este estado, esperando la manifestación de los hijos. ¿De cualquier hijo? Libres. Hijos verdaderamente libres. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa. Fíjese cómo le llama la libertad de los hijos. ¿Cómo le llama? Gloriosa. Entonces, ¿por qué nos resistimos a esa gloria? De miserable al de estar arrastrando un cuerpo muerto a la gloria. ¿Y nos resistimos? Cuando hay toda una creación que está sin saber, está rogando, pero el que me revela es el Espíritu. El Espíritu nos dice, hay toda una creación que está esperando tu manifestación. Tu manifestación. ¿Por qué? Porque hay alguien que la sujetó a vanidad. Usted sabe que Adán sujetó a la creación a la vanidad. Toda la creación es hija del caído Adán.
Cuando habla de toda la creación, se refiere a el apóstol Pablo dice esta predicación y este evangelio que se me ha dado para que yo lo predique en toda la creación. No está hablando de los arbolitos, del monito, ni del pajarito. Está hablando de la gente, la creación. Y la creación fue sujetada a una vanidad por causa de un padre, Adán. Adán trajo a toda la creación la misma vanidad. La sujetó a vanidad, no porque ella quiera, fue sujetada por un padre. ¿Sí? La sujetó a una esperanza que no era la genuina. La creación toda está sujeta a una esperanza. Y se esfuerza por cosas. Fíjese cómo dice más adelante. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Toda la creación queriendo parir una generación libre, queriendo hacer algo por todos los medios, a ver cómo libertamos de corrupción a la gente. No podrá. No podrá. La creación toda gemirá y hará fuerza para parir algo y no podrá hacerlo. Pero la manifestación de la gloria de los hijos podrá. El apóstol Pablo dice, yo sí siento dolores de parto y lo de él funcionaba. El apóstol Pablo dice, yo llego a sentir dolores de parto hasta que Cristo se ha manifestado en vosotros. Pero él sabía de que era un dolor de parto que se iba a dar sí. ¿Quién lo había declarado? Que se podía parir. Que un apóstol Pablo podía parir una generación, ¿sí?, de gente dentro de la iglesia que pudieran tener la estatura de Cristo. Pero la creación gemirá y hará fuerza. Y se meterá en la ciencia, y se meterá en la tecnología, y se meterá donde se quiera meter y hará fuerza por parir algo como la gente y no lo podrá hacer. Porque eso se le ha dado a la iglesia. El de que podamos parir algo nuevo, una generación nueva se le ha dado a la iglesia. Pero el apóstol Pablo dice, yo los engendré por la palabra, no hice fuerza por hacer fuerza. No es meterse en la ciencia ni en la tecnología, pero tampoco era meterse en el misticismo. A ver, oremos todo para que Dios nos transforme. Era por la palabra. Permaneced en la palabra, para que la palabra les traiga la luz y la verdad que necesitamos. Y no solo la creación está gimiendo, dice el apóstol Pablo. No solo ella, verso 23. También nosotros, que tenemos la primicia del Espíritu, también nosotros gemimos dentro, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Y vuelve a recuperar aquella idea que le estaba diciendo a los romanos. Si yo dentro mío tengo a alguien que quiere y mi cuerpo no responde al que quiere, sigo gimiendo en vano. ¿De qué me sirve haber entendido y que se me haya revelado lo que Dios tiene para con mi vida si yo no lo voy a hacer? Miserable de mí. ¿Me entiende? O mejor dicho, ¿le entendemos al Espíritu de verdad? No tiene sentido de que el Señor vaya trayendo cada vez más revelación de quién somos y para qué estamos, si nuestro cuerpo no va a responder junto a la revelación. Entonces nuestro cuerpo, que no solo, mi cuerpo no solo son mis miembros, que a veces está cansado y dice, no, yo no voy a poder porque estoy muy cansado. Mi cuerpo tiene que ver con mis pensamientos, mis deducciones, mis conclusiones, ¿sí? Todas las reacciones que producen mi naturaleza humana y que contradice lo divino.
Y que cuando contradice lo divino, lo que estamos haciendo de alguna manera es deteniendo con injusticia una verdad. Y no solo estoy deteniendo con injusticia una verdad, no estoy trayendo la libertad a mi vida, la verdadera libertad con la que yo voy a ser juzgado y van a ser juzgados los demás. Juzgados según una libertad que trae el Espíritu. Entonces, fíjese que esto no es cuestión de hacer fuerza. No es cuestión de hacer fuerza porque la creación toda puede estar haciendo fuerza y gemir para poder parir algo. Y esto no es cuestión de que hagamos fuerza, solo que lo sepamos. Solo que lo sepamos. Porque sin lugar a duda lo va a hacer el Espíritu. Y lo va a hacer en la calidad y en la condición en la que Él dijo que lo haría. Todo lo que ha dicho que hará lo va a hacer. Lo que nosotros tenemos que saber los parámetros de cómo lo va a hacer para que yo solamente no me resista al formato de cómo lo va a hacer. Solamente no me tengo que resistir al formato. No tengo que hacer fuerza. Tampoco compungirme. De decir hasta cuándo voy a arrastrar este cuerpo de muerte porque el Señor me quiere libre. No me quiere condenado, no me quiere culpable. No con la frase que yo le digo a mis hijos, no te sientas culpable, pero lo sos. No que se sienta condenado, pero que sepa, ¿sí?, que está la peor de las condenaciones. La peor de la condenación del hombre es hacer su propia voluntad. Cuando nosotros no le podemos rendir nuestra voluntad a Dios, la peor condenación que tiene un hombre y que arrastra el hombre es hacer su voluntad. Por eso dice Jesús que Él no vino a condenar el mundo ya está condenado. El mundo ya ha sido condenado. El mundo al andar cada uno a su voluntad ya está condenado con eso. Cada uno hace su voluntad. No conoce la verdad, no sabe para dónde va, no sabe para qué está. La idea del Señor era sacarnos de esa condenación, pero no era solo creer en Él, era permanecer en la verdad para que la verdad me fuera haciendo verdaderamente libre. Entonces la idea de la palabra en este día es solamente mostrarnos. La idea de la palabra solamente es mostrarnos, ¿sí?, de que por ahí nos creemos libres. Y que yo pueda ver en dónde no soy libre. Que era lo que el Señor le quería mostrar a esos, ¿sí?, a esos que habían creído en Él. A esos que cuando Él le habló de juicio, dice, sí, nos encanta este hombre porque va a dejar las cosas colocadas en su lugar. Va a juzgar. Va a juzgar. No le agrade juzgar a otros. Deje que el Señor le traiga una verdadera libertad. Que haga este juicio que quiere hacer en nuestras propias vidas. El de libertarnos. El de traernos una completa libertad. No de aquellas cosas groseras que hayamos hecho. Gloria a Dios por eso. Nos ha libertado de algunas cosas. Pero poder lograr toda la libertad. Amén. Amén.